Los grupos políticos, que yo sepa, son la representación de la ciudadanía. No entiendo la propuesta que hace el señor Sánchez Juliá por parte de su grupo parlamentario, cuando entendido es que si vamos a abrirlo a la... Bueno, muestra un profundo desconocimiento de cómo es el mapa sanitario, lamentablemente, y cómo se organiza un mapa sanitario. Y claro, evidencia también que cuando han estado en el gobierno no han abierto el mapa sanitario, ni han tenido ninguna intención de hacerlo. Si no, no haría esa propuesta, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Van a estar representados, claro que van a estar representados. Aunque el mapa sanitario tarde en cerrarse en 1 año y medio. Pero esto hay que hacerlo bien. Pues nosotros prevemos que se puedan llevar a cabo determinados cambios que ahora mismo se están reclamando en determinados consejos de salud de zona. Algunos tienen que ver con los horarios de apertura de los centros, bien a la baja o a la alta. Otros tienen que ver con algo muy necesario en nuestra comunidad autónoma, mucho más desde las últimas decisiones del Gobierno de España, con esa pérdida de fondos de cohesión que se ha producido, y que tenemos que dotarnos de unos servicios y unidades de referencia dentro del ámbito de la comunidad autónoma y ordenar el flujo de pacientes dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Es algo que se lo debemos al ministro Alonso, desde luego, porque nos ha permitido que tengamos que diseñar un sistema sanitario como si solo estuviésemos nosotros, con la pérdida del fondo de cohesión, ¿no? Yo soy consejero de Sanidad. Eso quiere decir que me gustaría tener una sanidad pública excelente y una sanidad privada excelente. Soy consejero de lo público y de lo privado. Soy consejero que tiene competencias sobre lo público y tiene determinadas competencias sobre lo privado. Mi ideología, por cierto, por la que nos han votado los ciudadanos, lo que nos lleva es a apostar mucho porque el sistema sanitario público sea de calidad. Porque entendemos que el sistema sanitario público, con su concepción, es un tremendo elemento para generar igualdad. Y por lo tanto, eso es una pieza clave dentro de mi ideario y dentro de nuestro programa político. A la pregunta de si un grupo empresarial quiere instalarse en Extremadura y montar un hospital allí donde... Pero no por nada, sino porque ¿qué ha pasado? Se han construido, sí. ¿Qué ha pasado? Vamos, se han construido hospitales en este último tiempo, ¿eh? La Clínica Extremeña de Salud no existía y ya está la Clínica Extremeña de Salud. Y seremos capaces de apoyar ese tipo de iniciativas siempre que exista una perfecta delimitación entre lo público y lo privado. Y que la utilización de lo privado por parte de lo público sea de complementariedad, en ningún caso de sustitución. La estrategia que siguió el Grupo Pascual en su día fue generar una demanda ciudadana, prestarla gratis a esa población de alrededor, hacer necesario un hospital en Zafra y a continuación intentar establecer los conciertos necesarios y forzar una planificación sanitaria que no estaba prevista dentro del mapa sanitario. Esa es la diferencia entre lo que ocurrió con el hospital del Grupo Pascual y la construcción de otros centros sanitarios privados que se han ubicado en Extremadura, entre otras cosas, porque ahora lamentablemente Portugal está en una situación de crisis peor que la nuestra, pero somos una comunidad transfronteriza y como comunidad transfronteriza las clínicas privadas tienden a ubicarse cerca de la raya. Hemos tenido construcción, ya digo, la Clínica Extremeña de Salud es un ejemplo de construcción de un hospital que tenía una clara vinculación por el sector sanitario portugués. Y nosotros tenemos conciertos con ellos. Tendremos que actuar, entonces tuvimos una actuación con la Clínica de los Pascuales, que fue comprarla. Evidentemente ya me gustaría tener a mi dinero. Hombre, la autorización a Pascual se le da por la autoridad competente de la apertura del hospital. Lo que no sabemos qué técnicas empresariales o pseudoempresariales se van a utilizar, porque eso no lo evalúa el proceso de autorización de centros. Ya nos gustaría que evaluase eso el proceso de autorización de centros. Fuimos escrupulosos cuando yo no estaba entonces, pero bueno, se fue escrupuloso, me consta, en el tema de darla. Faltaría más que limitásemos el emprendimiento de determinadas personas que quieran instalarse en nuestra comunidad autónoma. Ahora bien,
las prácticas pseudoempresariales que se utilizaron después en ese hospital, en ese momento, que era un momento de crecimiento del Servicio Extremeño de Salud, porque además estábamos recién con las transferencias sanitarias, no es la realidad actual. Probablemente en este momento tendríamos que acometer otro tipo de estrategias más de índole disciplinaria que en ese momento se adoptaron. La situación económica era distinta, la planificación no era nuestra. La planificación no era nuestra en ese momento, era una planificación del INSALU y por lo tanto entendemos que nosotros estábamos recién llegados y asumíamos las competencias en materia sanitaria. Yo espero que no se produzca una situación de esas características y además me da que no se va a producir ninguna situación de esas características y le voy a dar un dato. El gobierno de Monago tuvo la intención de construir el nuevo hospital de Cáceres y el nuevo hospital de Don Benito Villanueva de la Serena con fórmulas de colaboración público-privada. Tiro piedras contra mi propio tejado, pero no todo fue por la oposición que nosotros hicimos. Fue porque aquí las empresas no están interesadas en venir. Seguro que no. Lo sabremos algún día, pero estoy seguro que no. El mercado no está aquí. No es mercado para la... Por eso es mi vocación por el sistema sanitario público. No es mercado, el mercado sanitario, y esto detesto decirlo, no es mercado una comunidad autónoma de 42.000 kilómetros cuadrados y una densidad de habitantes de 25 habitantes por kilómetro cuadrado para las grandes aseguradoras, ahora que estamos en racha con los anuncios sobre los seguros privados, ¿no? Pues la hemos llevado a primera lectura por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. En este momento le queda todo el trámite de alegaciones y demás. En los próximos meses la llevaremos seguro. Nosotros lo tenemos comprometido en programa electoral. Si podemos hacerlo a principios del año que viene, lo llevaremos a principios del año que viene, y si podemos hacerlo antes de final de año, perfecto. Va a estar chuchado al calendario, entre otras cosas por las elecciones generales que hay, pero nosotros al menos queremos cumplir con el trámite de hacer la propuesta y traerla a la Asamblea cuanto antes, porque es nuestro compromiso electoral. Esa es una de las iniciativas. Yo hace algunos meses que estábamos en la oposición y en mi condición de secretario de Sanidad del Partido Socialista en Extremadura, propuse que por qué no se hacía una cosa parecida a la EPA, a la encuesta de población activa con los datos de lista de espera. Porque eso nos permitiría que los ciudadanos, cuando escuchen decir los datos, no haya el siguiente político que diga que esos datos son mentiras. A mí no se me ocurrirá decir jamás que los datos son mentiras, porque los datos los hacen profesionales. Podré cuestionar la interpretación que se hace de los datos por parte de los administradores del sistema, pero luego no se me ocurrirá decir que los datos son mentiras. No obstante, por si acaso se les ocurriese decir que los datos son mentiras, nosotros queremos luz y taquígrafo con los datos. Y esa es la idea con la que solicitamos que se crease esa comisión o ese grupo de trabajo dentro de la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura. Que los datos los analizasen los grupos políticos y sacasen un informe. Si nosotros no tenemos nada que ocultar, vamos a trabajar por mejorar las listas de espera. Habrá estrategias que pongamos en marcha que den resultados y otras que no den el resultado esperado. Los ponemos con la mejor de las intenciones para que den resultados, pero habrá algunas que sí y otras que no. Y entonces nos vendrá bien que del debate y del análisis de los datos nos recomienden determinadas estrategias que puedan resultarnos útiles para mejorar la vida de la gente. Eso es lo que quisimos hacer con la Comisión de Listas de Espera en la Asamblea de Extremadura. Pero no solo nos circunscribimos al ámbito de la transparencia. Nosotros tenemos en marcha un proceso que es de estar, nuestro objetivo es estar permanentemente preocupados y ocupados por las listas de espera. Esto no lo arreglan planes de choque, o no solo lo arreglan planes de choque. Los planes de choque arreglan determinadas circunstancias que se pueden producir en un determinado momento, pero no lo arreglan todo. Entonces nosotros tenemos que estar preocupados permanentemente de eso. Y para eso hay dos estructuras funcionales, no con gente, porque si no esto me dirán que hemos creado muchas más estructuras, no, funcionales, participadas por los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud y por las admisiones de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que son el Observatorio de Listas de Espera,
y la Oficina Central de Listas de Espera, que tienen el cometido de estar vigilantes de cómo se van comportando las listas de espera a medida que vamos poniendo en marcha medidas. Y a partir de ahí, evaluar las medidas que hemos puesto en marcha, los resultados que están consiguiendo y recomendar a los gestores que se tomen esas mismas medidas, que se profundicen en la aplicación de las mismas o que se cambie la estrategia con respecto a ese tema. Observatorio y Oficina Central de Listas de Espera. Y a continuación, nosotros estamos diseñando los objetivos de actividad que tienen que tener los servicios, para pactarlos con los servicios a través de los contratos de gestión. Y esos pactos de actividad se van a basar en un estudio de los estándares de actividad quirúrgica, de pruebas complementarias de consulta, que son más eficientes y que en este momento se están realizando por parte del Servicio Extremeño de Salud. Vamos a incluir en la priorización criterios sanitarios, pero también criterios sociales, como recomiendan algunas agencias de evaluación de tecnología sanitaria, en determinados aspectos, pues, por ejemplo, lo que son las intervenciones quirúrgicas de catarata o la prótesis de rodilla, está bastante validado la inclusión de los criterios sociales también en la priorización de los sistemas. Y luego vamos a aplicar planes de choque en dos aspectos concretos que nos preocupan mucho. En aquellos pacientes que están sin cita y que nos preocupan porque, aunque tienen el diagnóstico de su médico de cabecera que les ha derivado, no está completado el diagnóstico, con lo cual es una de nuestras obsesiones, a los que habrá que llamar, a los que habrá que recuperar la información de la derivación para saber clínicamente cómo se encuentran y ofrecerle una cita cuanto antes. Y, en segundo lugar, un plan de choque para aquellas personas que llevan más tiempo esperando y que superan los tiempos de garantía que establece la ley con la que nos dotamos en el año 2005. Y esto básicamente, a grandes rasgos, de forma muy resumida, cada uno tiene su peculiaridad, es lo que se va a desarrollar en el ámbito de las listas de espera. No, empezaremos ahora porque son de cara al año 2016, aunque en este momento, para aprovechamiento de ese plan de choque de listas de espera que tenemos que mantener hasta el 31 de diciembre, que ha quedado el gobierno anterior sin cobertura económica, lo que estamos haciendo es ya introducir determinados elementos en esos equipos de profesionales que están contratados para ese fin, pues que cumplan con los fines para los que se les han contratado, claro. La llevamos en nuestro programa electoral. Es una de las medidas de la Agenda del Cambio. En Extremadura no hay normativa que la sustentase. Pero hay un cambio de gobierno, consejero, y... Sí, claro, hay que nombrar a gente, evidentemente. Se cambia desde arriba a abajo toda la estructura directiva. Yo, la parte que conozco más íntimamente, yo creo que las formas fueron adecuadas de la transición, El informe de transición decía la verdad de lo que decía, y las situaciones complicadas no estaban descritas en el informe de transición. Yo creo que ellos eran conscientes de la situación catastrófica que tenían, y simplemente pues en el informe de transición nos contaron las excelencias, y a partir del 15 de julio empezaron a producirse casi un campo de minas, con finalizaciones de contrato, con cosas que no estaban cubiertas económicamente, que eso no nos lo habían dicho y que no estaba en el informe de transición. No me parece que sea debido a un desconocimiento del sector. El desconocimiento del sector, bueno, yo en esta legislatura llevo competencias de vivienda que no soy arquitecto. Quiero decir, está más en la vocación de servicio a la ciudadanía y quererte enterar de las cosas y quererte dedicar a lo que tienes que dedicar, que es hacerle la vida más fácil a la gente, que en el conocimiento que puedas tener. ¿Es un plus? Sí, es un plus. Sí, no se puede... la sanidad es un tema muy complicado, de los más complicados que tiene la administración regional, para que alguien que no conozca al menos la gestión de ese sector, ya no digo que sea médico, ni digo que sea incluso sanitario, pero que no conozca la gestión de ese sector con las peculiaridades que tiene ese sector, y como estaba en la situación de infrafinanciación, lo haga una materia en todos esos terrenos. ¿Puede influir? Bueno, puede influir. Pero el resto de la Junta está en una situación de quiebra, igual que está el Servicio Extremeño de Salud. Con lo cual, yo creo que ha sido más una desidia de gobierno
y presentar unos presupuestos, los últimos presupuestos expansivos, cuando a ciencia cierta sabíamos que no podíamos tener unos presupuestos expansivos. Sí, nosotros queremos vincularla con otra estrategia, que es el Código de Buen Gobierno, donde queremos aumentar la participación de los pacientes y de los ciudadanos en salud, casi haciendo de los consejos de salud, tanto de área como de zona, consejos de administración de esta empresa también, que es el Servicio Extremeño de Salud, y vinculado a eso estamos trabajando en las competencias que tienen que tener los diferentes cargos intermedios, sobre todo de la administración, para poder dar respuesta a esa profesionalización, ¿no? Que sea de una forma ordenada. Seguro que será posible. Nosotros estamos en el deseo de que la Facultad de Medicina tenga un nuevo edificio. Y de hecho hoy hay una propuesta de impulso en relación a este tema, a la que mi grupo va a votar que sí, a la propuesta de impulso que hacen de la construcción de la nueva Facultad de Medicina. Dos salvedades con respecto a ese tema. Uno, no hay proyecto de construcción de la Facultad de Medicina. Se le encargó a un grupo técnico dentro de la comisión paritaria entre el SES y la Consejería de Sanidad, y el grupo no ha transmitido todavía a la Junta de Extremadura el proyecto de la nueva construcción, con lo cual, cuando dicen sujeto al proyecto actual, no sabemos a qué actual ni a qué proyecto se refieren, porque a día de hoy no lo hay. Ya he hablado con el rector para que convoque antes de final de año una comisión paritaria donde le exijamos al grupo de trabajo técnico que está trabajando en ese proyecto de construcción de la nueva facultad y que nos las hagan llegar cuanto antes. Es difícil que preveamos qué fondos va a necesitar, porque no sabemos si el proyecto es de 9, 10, 14 o 15 millones de euros. Entonces, hasta que no sepamos y no tengamos los datos, es difícil que tomemos alguna decisión al respecto. Nosotros hemos demostrado que tenemos buena relación con la universidad y buena relación con la Facultad de Medicina en su conjunto. Lo hemos demostrado antes y lo hemos demostrado ahora. Lo hemos demostrado antes porque quiero recordar que el plan funcional que se hizo entonces de la nueva Facultad de Medicina fue financiado por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo, y ahora porque hemos intentado poner solución a un problema que es muy grave, de la misma gravedad que el edificio, lo es que en la Facultad de Medicina se están produciendo jubilaciones de profesores vinculados que había que cubrir, y el mundo sanitario no está acreditado por la ANECA en su inmensa mayoría para poder cubrir esas plazas, y nosotros hemos trabajado en que eso salga adelante, con lo cual el compromiso con la Facultad de Medicina es un compromiso muy importante por parte de esta consejería. Y otro matiz más, cuando en su día se dijo por parte del actual presidente de la Junta, entonces consejero de Sanidad y Consumo, que se construiría el edificio de la Facultad de Medicina por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo, en Extremadura era de las pocas comunidades autónomas donde no había ley de financiación universitaria. Y la realidad actual es que hay ley de financiación universitaria. Entendemos que para respetar la autonomía universitaria y para nosotros ejercer la política universitaria como tenemos que ejercerla, la financiación del nuevo edificio de la Facultad de Medicina debería estar priorizada por la Universidad de Extremadura, en primer lugar, y en segundo lugar, incorporada a esa ley de financiación para que sea la propia universidad quien construya ese edificio. Por la sencilla razón de que no es la Consejería de Agricultura quien construye el edificio de Ingenieros Técnicos Agrónomos, o no es la Consejería de Economía quien construye el edificio de la Facultad de Económica. Por esa sencilla razón, por un respeto a la autonomía universitaria y a la política universitaria que se lo merecen. No obstante, en todo esto estaremos en ese grado de compromiso y en ese grado para que se acelere la construcción de la Facultad de Medicina. Todo esto surge de unas declaraciones mías en relación a una pregunta que hacen, que si la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales va a incluir presupuestos para la construcción de la Facultad de Medicina, y mi respuesta fue, en relación a lo que os estoy diciendo, que no tenemos previsto incluir nada de presupuesto, primero porque no tenemos proyectos y no sabemos cuánto presupuesto va a haber, y si el proyecto operativo de Fondo FEDER es del 2014 al 2020, pues no será en el 2016, pero a lo mejor en el 2017, ¿no? Todo será que tengamos primero el proyecto, porque el proyecto habrá que visarlo, habrá que estudiarlo desde el punto de vista de las condiciones de edificación, habrá que sacar la dirección facultativa de la obra, habrá que sacar la dirección de calidad de la obra, la dirección de seguridad, habrá que licitar el proyecto, y eso no se hace en medio mes. Entonces, en este sentido, pues
Creo que una respuesta sensata es, pues mire usted, no tenemos previsto incluir en los presupuestos de momento este tema, y entre otras cosas es que de incluirse en algún sitio tendría que estar con cargo a la financiación universitaria. Aunque los fondos lo ponga la Junta de Extremadura, claro, que es una universidad pública. Han pedido un préstamo. Sí, han pedido préstamos. Apoyados por nosotros. Sí. Nosotros hemos querido ser muy transparentes desde el principio. Le hemos contado cómo estaba la situación económica con respecto a las facturas farmacéuticas y de cobertura económica en el minuto 1 de llegar. Y hemos sido participantes en la toma de decisiones de los consejos de los colegios oficiales de médicos, de los consejos oficiales de farmacéuticos de Badajoz y de Cáceres. En la legislatura anterior ya dejaron de pagar farmacias, pero lo hicieron de tapadillo y utilizaron un tipo de créditos que tienen los colegios oficiales de farmacéuticos estándar, que el interés se paga al 3%. Y lo tiene que pagar la Junta de Extremadura. Nosotros lo que hemos negociado con los colegios oficiales de farmacéuticos es que ellos pidieran ese préstamo, que nosotros, si hacía falta, le facilitábamos los trámites con las entidades financieras para que no lo pidan al 3% y que no suba del 1% el interés. Con lo cual entendemos que la situación es mala, es muy mala. Queremos pagarlo cuanto antes, pero como no lo vamos a poder hacer de forma inmediata y sujeto a los plazos que dice el concierto que tenemos con las oficinas de farmacia, les hemos contado la realidad, les hemos ayudado a pedir un crédito con unos intereses mejores que los que disponían, y en eso se ha basado inicialmente nuestra primera gestión con respecto a este tema. A continuación, en cuanto llegue el fondo a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica, se resarcirá la deuda con los colegios oficiales de farmacéuticos. Bueno, esto no tiene nada que ver con el incremento del gasto farmacéutico. Quiero decir, esto es que no han presupuestado 80 millones de euros. Pero habrá contribuido también el que la factura en los últimos años o permanentemente... Bueno, los últimos años. En este año el interanual, yo me daría con un canto en los dientes que el interanual se mantuviera como este año. Sí, que estamos en un nivel bastante razonable. En un 2, no más de un 2%. Ojalá nos situásemos en ese escenario. Bueno, ya Montoro nos ha puesto las tareas con el tema del 1,8 del PIB. Pero bueno, esto es harina de otro costal en este furor que digo que se está produciendo en el Gobierno de España en este momento. Sin embargo, claro que tenemos que hacer cosas con respecto al gasto farmacéutico. Al gasto farmacéutico ambulatorio, pero ojo, al gasto farmacéutico hospitalario. Porque las incorporaciones de las novedades terapéuticas se van a producir en los próximos años y en los próximos meses en el gasto en farmacia hospitalario, y eso no está contemplado en ese capítulo 4 de pago a las oficinas de farmacia. Está contemplado en el capítulo 2 de gasto corriente con el que se le paga a la farmacia hospitalaria. Y eso tenemos que tenerlo bien armado. No obstante, en gasto farmacéutico ambulatorio y en gasto farmacéutico hospitalario tenemos que hacer cosas, en los dos sentidos, con la participación de los profesionales, prescriptores, dispensadores, etcétera. Cuando salga el Real Decreto que ha hecho el Ministerio, nos pronunciaremos al respecto. Me parece que lo ha gestionado de forma pésima, donde no había problemas, ha generado un conflicto entre colectivos que no entendemos. Y yo me remito a que una legislación que ha sido inocua desde ese punto de vista, que la tiene Andalucía desde hace no sé cuántos años, varios años, no ha generado ningún conflicto entre médicos y enfermeros, y aquí han liado la mundial. O sea, yo no me explico cómo ha podido estar tan mal gestionado este tema. Cuando sepamos los extremos en los que sale el documento, porque fuisteis vosotros además los que pusisteis los dos textos, pues cuando salga y conozcamos el BOE, lo que dice el BOE, pues entonces podremos pronunciarnos. Mientras tanto, me permitís que sea cauteloso en este tema, porque ya lo que falta es que metamos más leña al fuego, ¿no? Y seamos capaces de generar todavía más conflicto entre profesionales, en lo que nosotros no estamos para nada de acuerdo en ese conflicto de competencia. Nosotros lo llevamos defendiendo desde hace muchos años. Fuimos la primera comunidad autónoma que unió sanidad a dependencia, con lo cual esto ya va de largo. Ahora encima, si queríamos ser eficientes en lo que era la estructura de
de Gobierno de la Junta de Extremadura, como hemos quedado 5 consejeros, pues supongo que la política sanitaria es una política social, de las más importantes, y el resto de las políticas sociales pues caben dentro de ese ámbito de competencia. Nos viene muy bien, porque yo creo que el gran reto de futuro no solo está en la adaptación a la cronicidad, está en prevenir que se llegue a la enfermedad, y está en promocionar la autonomía de la persona, que viva más años sin situación de dependencia o sin entrar en situación de dependencia. Y ese es el reto de los años que vienen, con lo cual yo me siento cómodo o relativamente cómodo, esto en el día a día no soy capaz de decirlo por el volumen de competencias, pero me siento relativamente cómodo aglutinando estas competencias, porque me parece que en el Consejo de Gobierno, que en el Consejo de Dirección de la Consejería, que está integrado por todos sus altos cargos, además del gabinete, vamos a ser capaces de llegar a puntos de coordinación que no se podrían producir si estuviésemos en diferentes consejerías. A mí es una oportunidad magnífica, me parece una oportunidad magnífica. Hace que las cosas se entiendan infinitamente mejor, dado lo complicado que es este mundo sanitario en el Consejo de Gobierno. Y eso es un alivio para cualquier consejero de Sanidad que tenga de presidente a Guillermo Fernández Vara. Creo que en otras figuras a lo mejor no tiene tanta importancia, pero a mí me parece que la labor que ha hecho Guillermo Fernández Vara como consejero en lo que fue algo que a lo mejor no es de las cosas más llamativas, ¿no? y llama más el conocimiento del sector que pueda tener, pero yo creo que cuando se produce la descentralización completa de las competencias en materia sanitaria, que figuras de la talla de nuestro presidente, de Guillermo Fernández Vara, fuese el que fue capaz de armonizar, seguro que con el trabajo de más gente, fuese capaz de armonizar la cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y esa haya sido su gran obsesión, hace que sea una oportunidad magnífica que tengamos de presidente a Guillermo, y para un consejero de Sanidad no solo es que le facilite el trabajo, pero por supuesto el hecho de hablar en los consejos de gobierno de estos temas creo que allana mucho el terreno. Evidentemente tengo las mismas complicaciones que puede tener la consejera de Agricultura en las situaciones complicadas, pero los lenguajes que se han parecido es muy importante, ¿no? Lo cual y además agradecido que alguien de la talla de Guillermo Fernández Vara haya confiado en mí la responsabilidad sanitaria, ¿no? Porque él tiene capacidad de juicio para elegir en ese sector, en otros no sé si tiene tantos, pero para elegir en ese sector, con lo cual es un motivo de satisfacción, pero además un motivo de responsabilidad tremenda, claro.